Bueno, vamos a iniciar con con la sesión de la unidad 2, que es recolección de datos, y voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver por qué. Ahí está. Bueno, entonces la sesión de hoy es recolección de datos de la unidad 2, ¿no? Que es de estadística aplicada a la mercadotecnia. Lo que vamos a ver es que la estadística es una rama de las matemáticas que recolecta, describe, organiza e interpreta datos e información. Y el objetivo es interpretar hechos, tomar decisiones y hacer inferencias. Bueno, aquí vemos algunas estadísticas, por ejemplo, uso, vista de cada red social. Bueno, la más vista, estas estadísticas, ¿no? Que estamos viendo aquí, estamos viendo que el 94% representa que Facebook es la más vista, ¿no? Por ejemplo. Aquí vemos otras, las marcas presentes en la red, ¿no? 31% de los usuarios confía más en los likes, ¿no? Sigue a las marcas para informarse, el 84%, 14% realiza compras en las redes y el 65% valora opiniones y ofertas en las redes. Por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver que hay dos tipos de estadística. Una es la estadística descriptiva o deductiva, y en este caso la estadística descriptiva consiste en los métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Vamos a ver qué son las técnicas empleadas para organizar y presentar los datos. Se le conoce como estadística descriptiva. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a la estadística inferencial o inductiva, y en este caso consiste en los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta. Entonces, en el primer caso, ¿no? Que es la estadística descriptiva, nosotros obtenemos información, organizamos esa información y resumimos o sintetizamos la información y presentamos los datos de manera informativa. En la segunda, lo que se hace es que de una población se extrae una, una muestra, que sería un grupo, ¿no? De elementos de esa población, y en base a esa población se infieren, ¿no? Se infiere ciertos resultados que después van a ser aplicados a esa población, ¿ok? Entonces, como mencionaba, la estadística inferencial es tomar una muestra del total de personas de la población o de elementos, no necesariamente tienen que ser personas, para analizarla y luego establecer hipótesis y conclusiones a partir de los resultados obtenidos o las inferencias, ¿no? Vamos a ver que hay formas de presentar la información. Una sería la escrita, simplemente, la otra tabular y la otra gráfica. La primera sería la forma escrita, y en este caso la forma de presentación escrita se utiliza cuando de una serie de datos se requiere resaltar solo algunos valores, por lo que es más conveniente resaltarlos de forma escrita. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de información escrita, aunque pues realmente se acompaña normalmente la presentación escrita con información ya sea tabular o gráfica. Por ejemplo, en la información de presentación tabular sería esta, ¿no? Es básicamente una tabla donde se presentan pues varias características, ¿no? Aquí, ¿no? Sería
de Facebook, empresa líder de las redes sociales en 2020. Dice el lugar, la red social, ¿no? Aquí hay varias redes sociales, la empresa y los usuarios activos, millones. Y entonces, pues de manera tabular está presentada la información. ¿Ok? Viene un título, viene encabezados, viene la columna matriz, ¿no? Luego vienen las fuentes, que también es importante. Viene alguna nota al pie. Y luego viene el cuerpo, que sería esta información, y los encabezados. Luego viene la presentación gráfica. En la presentación gráfica, pues es mucho más fácil de comprender, mucho más fácil de captar y está combinado, ¿no? Vienen sombreados, colores, puntos, líneas, símbolos, números, etcétera, ¿no? Y permite presentar información cuantitativa. Entonces, tenemos al menos aquí 4 formas de presentarlo, que sería el histograma, el polígono de frecuencias, barra, circular o de pastel. ¿Cuáles son estas? Bueno, este sería el histograma, el polígono de frecuencias, este sería de pi y este me falta que sería el de barras, que es muy similar al histograma. ¿Ok? Entonces vamos a ver que de forma eh, eh, tabular vamos a utilizar, por ejemplo, la distribución de frecuencias. Vamos a ver qué es la distribución de frecuencias. Entonces, yo tengo aquí en esta tabla refrescos que toman por día los compañeros. Entonces, está tomado, ¿no? Del día 1 al día 20. Y entonces están simplemente registrados el número de refrescos que se toman por día, ¿no? Aquí está, ¿correcto? Ahora, esta misma tabla del lado derecho la tengo ordenada de menor número de refrescos tomados por día hasta el mayor número de refrescos tomados por día. ¿Ok? De esa manera tenemos ahora sí una distribución de frecuencias. ¿Por qué? Son frecuencias porque esta es con qué frecuencia se toma refrescos al día. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos ahora sí la frecuencia. Vamos a ver que el número de refrescos por día tomados, que no se toman, o sea, 0, hay 2. Si nos regresamos, aquí vemos que efectivamente hay el día 7 y el día 11 no se tomaron refrescos. Ahora vamos a sumar de una vez la frecuencia 1, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces debemos de tener 7. Número de refrescos tomados de 1 hay 7, hay frecuencia 7, ¿ok? 7 días se tomaron el número de refrescos 1, ¿ok? Y así sucesivamente tenemos hasta formar el total de 20. Esta tabla representa la frecuencia absoluta, ¿ok? Simplemente tenemos ordenado el número de refrescos por día tomados, ¿no? De menor a mayor, y cuál es la frecuencia en cada uno de estos, del número de refrescos, ¿no? Si sumamos estas cantidades nos da 20. Es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada. Simplemente lo que hacemos es sumar o ir acumulando los resultados anteriores. En este caso, lo que hacemos es del número de refrescos 0, pues tenemos una frecuencia de 2 y la frecuencia acumulada sería 2. En el caso de la frecuencia del número de refrescos 1, tomados 1, tenemos una frecuencia de 7 y la frecuencia acumulada ahora sería 7 más 2 sería 9. ¿Ok? Ahora,
en el caso del siguiente sería, el número de refrescos sería 2, la frecuencia para número de refrescos tomados 2 serían 6. Ahora, entonces, la suma sería 9 más 6, 15. Aquí está mal esta tabla, falta el número 6, ¿no? Que hay que incluir este de aquí, más estos que están aquí, o simplemente poner 9 más 6, 15. Y así sucesivamente hasta llegar a 20, que sería el total. ¿Ok? Espero no haya ninguna duda. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula de la siguiente manera. Se divide la frecuencia de cada intervalo, en este caso, ¿no? Vamos a dividir 2 entre el total, n, que sería 20. Entonces tenemos 2 entre 20, pues nos da 0.10. Lo mismo hacemos con con la frecuencia del siguiente intervalo, que sería 7 entre 20 me da 0.35. Y así hasta, vamos haciendo lo mismo. La suma debe ser 1 en la frecuencia relativa. ¿Ok? Pueden ustedes hacer la suma y verán que da 1. ¿Ok? Esa es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada es el mismo procedimiento que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, hacemos lo mismo, ¿no? Sería ir sumando, ¿no? Ir acumulando los resultados. En este caso, sería la frecuencia relativa de este intervalo, sería 0.10. La frecuencia relativa de este intervalo acumulada sería 0.10 más 0.35, sería 0.45, y de esa manera vamos acumulando el resultado hasta llegar a 1. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo donde se tiene del día 1 al día 30. ¿Ok? Y vamos a tener una tabla de frecuencias de datos en los cuales se fueron registrando las ventas diarias, ¿no? Aquí hay ventas diarias en miles de pesos para cada uno de los días. Simplemente se fueron registrando, ¿ok? Bueno. Luego, lo que hacemos es organizarlo u ordenarlo de ventas diarias de menor a mayor. Aquí está mal, como verán, este dato debería estar aquí, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver que este sería, ¿cómo se llama? El último dato. Piensen que el dato del día 30 debe ir aquí, ¿ok? Esto nos va a servir para el siguiente cálculo. Bueno, lo que seguiría es, vamos a ver que es impráctico obtener la frecuencia de cada número, dado que se tiene una frecuencia de repetición o ninguna, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se tienen que hacer intervalos de las ventas diarias, a lo que se le denomina intervalo de clase. Entonces, vamos a ver que este intervalo de clase se va a calcular con esta fórmula. ¿Qué es esto? Vamos a agrupar por rangos esta información para verla más fácilmente, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta agrupación y vamos a utilizar ¿cómo se llama? Una fórmula o una regla, utilizando la regla de Sturge, ¿ok? Este matemático diseñó esta regla para poder agrupar datos.
¿no? Agrupar frecuencias. Entonces, la regla dice que es el intervalo o el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.322 logaritmo de este número n. El número n va a ser el total de la muestra o población. Entonces, para los datos que tenemos, n es igual a 30, que sería 30 datos, ¿no? 30 datos que tenemos, que se tomaron desde el día 1 hasta el día 30, ¿ok? Entonces, n va a ser igual a 30. En este caso, tenemos, perdón, ¿qué pasa? En este caso, tenemos que la regla de Stuch simplemente sustituimos el logaritmo base 10, n por 30, ¿no? Y vamos a ver que el logaritmo es 1.477. A ver, voy a dejar de compartir esta y voy a enseñarles por qué vale 1.447. ¿Ok? Voy a volverles a compartir, pero ahora les voy a enseñar el Excel. Bueno, espero que lo vean, el Excel. Creo que sí lo ven bien. Lo voy a hacer un poco para acá. Y entonces, aquí está calculado, aquí es, si ven la fórmula, es logaritmo de un número en base 10, pues el número que tenemos que meter es el de 30, ¿no? Y entonces nos da 1.44771. Lo podemos hacer aquí. Le doy igual, logaritmo, base 10, porque hay muchos logaritmos, o sea, base 10, 2, base n, ¿no? Neperiano, lo que sea. Y entonces, pues me va a calcular otro número, ¿no? Y entonces el número, aquí está, que es el mismo que está aquí, ¿correcto? Bueno, entonces, déjenme salirme, o voy a hacer una cosa, voy a volverles a compartir y voy a compartir a ver si me permite toda la pantalla. A ver, vamos a ver. Sí. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver. Voy a hacer este para acá. Voy a reducir este acá. Y entonces vemos, ¿no? Que aquí está no sé si se ve. A ver, voy a compartirlo de esta manera porque si no, después nos perdemos. Aquí está. Entonces, tenemos el cálculo que sería 1 más 3.3, ¿no? Aquí lo reduje para hacerlo más fácil, multiplicado por el logaritmo que ya vimos cómo funciona, y entonces esa suma me da 5.918. Perfecto. Entonces, el intervalo de clase sería, si lo redondeamos, sería 6, ¿ok? Entonces, vamos a dividir los datos en 6 intervalos, o sea, en 6 rangos. Ahora se debe calcular el tamaño C, es decir, de qué tamaño va a ser cada intervalo. Entonces, la fórmula que se utiliza es esta que está aquí, y K es el número de intervalos en los cuales se debe dividir la muestra población, que ya dijimos que es 6, y A es la amplitud de los datos que se obtiene. Entonces, C va a ser igual a la observación máxima menos la observación mínima. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que A, ¿sí? La observación máxima de los datos, ¿sí? El dato máximo
es 9 y el dato mínimo es 4.9. Aquí les voy a enseñar la tabla. Aquí vemos que el dato máximo es 4.9 y el dato mínimo es 4.9 y el dato máximo es 9, ¿ok? Entonces, siguiendo con esto, pues dividimos, ¿no? 9 menos 4.9 me da 4.1. Este resultado lo dividimos entre 6, que es precisamente K. Y entonces me da que C, o sea, el tamaño del intervalo debe ser 0.68. Lo redondeamos otra vez a 0.7 y entonces ahora sí vamos a hacer los intervalos. ¿Ok? El tamaño del intervalo. Entonces, lo que hacemos es, ponemos el primer dato, que es el dato más pequeño, que es 4.9, ¿no? Que es este, 4.9, y luego sumamos a 4.9.7, entonces nos da 5.6. Hacemos lo mismo, ¿no? El primer dato va a ser 5.6, que sería este, y posteriormente lo que hacemos es volver a sumar 5.6 más 0.7, me da 6.3. Y de esta manera, así sucesivamente, vamos creando los intervalos, ¿ok? Los intervalos de clase, esos rangos, ¿no? En los cuales vamos a dividir los datos. Posteriormente, lo que hacemos es ver cuál es la frecuencia que cae, el número de frecuencias que cae, de datos que cae en cada intervalo de clase. Ok, entonces vamos a ver. Para el primer intervalo, ¿no? Que es de 4.9 a 5.6, vamos a ver cuántos datos caen para sacar la frecuencia. Entonces vamos a ver. De 4.9 a 5.6. Es 4.9, sería 1, 2, 3. Luego el siguiente dato sería 5.6. Este no lo vamos a tomar porque lo vamos a dejar para el siguiente intervalo, para el inicio del siguiente intervalo. ¿Ok? Entonces, en este caso tendríamos 3. Perfecto. Vamos a corroborar. Ok, tenemos 3. Para el siguiente intervalo que va de 5.6 a 6.3, dice que tenemos 5 datos. Vamos a corroborar. Sería un dato, 5.6, sería 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que 6.3 no lo vamos a tomar porque en este intervalo, porque lo vamos a tomar en el siguiente. Entonces quedamos que era 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos a ver si efectivamente aquí tenemos 5. En el siguiente dato, que es de 6.3 a 7, dice que tenemos 6 datos. Vamos a ver si es cierto. 6.3 a 7. 6.3 a 7 sería de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el último dato sería 7, pero este no lo vamos a tomar porque lo vamos a tomar en el siguiente dato, en el siguiente intervalo. Entonces, vamos a ver. Perfecto, tenemos 6. Ahora, el siguiente lo vamos a tomar de 7 a 7.7. Dice que hay 5 datos. Vamos a ver si es cierto. De 7 a 7.7. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4. ¿No? Porque el siguiente dato es 7.8, ya es en entre. Pero, ¿se acuerdan que les dije que este dato debería ir aquí? Este dato hay que contarlo aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahí está. Son 5 datos. Y así sucesivamente hasta ver todos los datos que caen en cada uno de los rangos, o sea, en los intervalos de clase. Ahora, la suma de estos datos tiene que dar 30, ¿ok?
Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? La frecuencia acumulada. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, vamos a sumar, en este caso sería 3, en el siguiente sería este más este, sería 8, en este siguiente intervalo sería 8 más 6, 14, en el siguiente intervalo sería 14 más 5, 19, en el siguiente intervalo sería 19 más 6, 25, y en el siguiente intervalo sería 25 más 5, sería 30. ¿Ok? Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. Entonces vamos a dividir el dato entre el total de datos. Sería 3 entre 30 me da 0.10, 5, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta, porque esta es acumulada, sería 5 entre 30 me da 0.17, 6 entre 30, ¿no? Me da 0.20 y así sucesivamente. Y les dije que la suma de esto tiene que dar 1, ¿ok? Tienen ustedes que checarlo. Muy bien, sigamos. Luego tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, pues sería 0.10, luego sería 0.10 más 17 sería 0.27, luego 0.20 más 0.27 sería 0.47, luego 0.17 más 0.47 sería 0.64 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ¿no? Que vamos a también agregarle lo que sería el punto medio de cada intervalo. ¿Ok? Entonces, el punto medio se va a calcular. Simplemente lo que hacemos es dividir el tamaño del intervalo, que era 0.7, entre 2. En este caso es 0.35. Y ahora vamos a calcular la media, ¿no? De cada intervalo, que sería tomando el límite inferior, que sería 4.9 más 35, que sería para encontrar la media de ese intervalo. Entonces sería 4.9 más 0.35 sería 5.25. Luego sería el límite inferior, perdón, el límite inferior del siguiente intervalo, que sería 5.6 más 0.35, que sería 5.95. De esa manera vamos a ir encontrando todos los datos, ¿no? Todas las medias, la media de cada uno de los intervalos. Y de esa manera, pues tenemos ya agrupada toda nuestra tabla. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la media. ¿Ok? Para ello, pues cada uno de estos intervalos, ¿no? Que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cada uno de esos intervalos los vamos a representar en una gráfica de histograma, ¿no? Entonces, el primer intervalo, pues, va a ir de 4.9 a 5.6 y vamos a tener esta frecuencia. Vamos a utilizar para graficar la frecuencia absoluta. ¿Ok? Y entonces aquí va a ser 3, aquí va a ser 5, aquí va a ser 6, 5, 6 y 5. ¿Vale? En este caso, vamos a tener un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias va desde 0, el primer dato, y a partir de eso vienen las frecuencias que serían 3, ¿no? Quedamos el que sería 3, 5, 6, 5, 6, 5, ¿no? Y el polígono de frecuencias es 3, 5, 6, 5, 6, 5. Ahí están graficadas. Y el polígono tiene que cerrar. Este también debería de bajarse en el siguiente rango a 0. ¿Ok? Por eso se llama polígono.
También tenemos el polígono de frecuencias que pudiéramos utilizar para, por ejemplo, comparar datos, ¿no? De ventas, por ejemplo, del mes actual contra el mes anterior. Y entonces, de esta manera, aquí vemos los de las ventas del mes anterior, que sería este polígono de frecuencias, contra las ventas de actuales. De esta manera, nos estamos dando cuenta que los últimos días del mes se vendieron mucho más productos, ¿no? Que en el mes anterior. Ok, con eso terminamos la clase de hoy. Si hay dudas o preguntas, con gusto los atiendo en el foro de dudas o a través del mail.